Hola y bienvenidos a un nuevo video de Contragolpe. El día de hoy, bueno, ayer me fue imposible porque ya tenía algunos compromisos pactados previamente, el poder tomarme el tiempo de conversar un poco de lo que fue el partido de ayer entre Nacional de Uruguay, Club Nacional de Uruguay y Universitario de Deportes de Perú. El resultado final 0-0, un partido, a ver, vamos a para ya entrar un poco en lo que fue en sí la conclusión del partido, eh, es que Universitario estuvo mucho más cerca de ganarlo que Nacional, a pesar de la localía de los uruguayos y de haber tenido un arranque de partido en el que parecía que iban a predominar en el campo del equipo peruano. Conforme pasaron los partidos, y yo creo que una de las claves sí fue la lesión de si recuerdan, Lucas Rodríguez es el jugador que sale expulsado en el partido del Monumental. Esta vez era de la partida como titular otra vez y tiene el infortunio de salir lesionado a los 15, 18 minutos, me parece, del primer tiempo. De ahí en más se notó la ausencia de ese elemento que, digamos, en el medio campo hacía presencia, que recuperaba balones, que no solamente enlazaba las líneas de Nacional, sino que además también era muy de llenar esos espacios que eran bien ocupados por el equipo de Universitario. Entonces el partido se resume un poco en eso. Un Nacional que partió en los primeros minutos siendo muy incisivo, tratando de abrir el campo, tratando de llegar por fuera y de hacer daño lo antes posible al equipo peruano, y un Universitario con un esquema defensivo que a priori sorprendió a más de uno. Y digo que sorprendió porque la presencia de Murrugarra en los últimos partidos había sido destacada por encima de la de Castillo, por ejemplo, principalmente por ser ese hombre que corría todo el medio campo, que metía garra, que metía pierna, que tenía mucha más marca que Castillo, mucho más físico también. Se le notaba en muchas situaciones, se le veía mucho más entero que Castillo. Eh, y Cooper, una de las decisiones con las que sorprende un par de horas antes del partido, cuando ya más o menos se empieza a dar a conocer la posible formación, es la de retirar a Murrugarra del equipo titular y más bien priorizar la presencia de dos contención, que era algo que sí se había especulado anteriormente, pero se especulaba que justamente en esa intención Castillo era el que regresaba al once titular, acompañando a Murrugarra, y un Concha más, digamos, enlazando con los dos delanteros que se presuponía iban a ser en algún momento Flores y Valera. Termina siendo Alzugaray y Valera la dupla que escogió fue Héctor Cooper en ataque. Pero en ese mediocampo, una de las decisiones que, digamos, a la postre, con el marcador ya puesto, le resultó muy bien a Cooper, es la de tener dos jugadores muy de tenerla, o sea, de recuperación, de sacrificio. Sí, ya lo habíamos visto con los minutos que había ido teniendo Fertoli en estos últimos partidos, que es un jugador que corre, que mete, en algún momento ha entrado a suplir un poco la labor de Pérez y lo ha hecho, sobre todo en lo que respecta a defensa, lo ha hecho bien. Eh, en el ofensivo se le había visto poco hasta ahora a Fertoli, y logra armar un esquema en el que Fertoli y Pérez Guedes, los dos, digamos, en esa tarea de doble contención y de primera salida del equipo, pues la rompe, o sea, la rompe, nadie la tenía, rompe la Matrix, como dicen muchos, y termina saliéndole la jugada muy bien. Y creo que ahí es donde vienen estos temas que yo la vez pasada algo comentaba, también en Pase Largo en el programa lo comentaba, la inexperiencia de la que todavía es presa Coco Araujo. Yo creo que es un técnico y que en medida también puede ser algo que le termina costando a Rabanal. Es inexperiencia en este tipo de partidos, en este tipo de situaciones más límite,
y con una exigencia mayor detrás, porque una cosa es para el caso de Rabanal dirigir a Independiente del Valle, que con el respeto de la gente de Ecuador, no tiene, o sea, no estamos hablando de Liga de Quito, no estamos hablando de Melec, no tiene el nivel de hinchas que tiene un Universitario de Deportes, y lo mismo para Coco Araujo, que no es lo mismo entrenar a la reserva de la U que entrenar al primer equipo de un grande de nuestro país, como lo es Universitario de Deportes, o como lo fuera, por ejemplo, Alianza, o incluso hasta Cristal. Eh, Volviendo a lo que inició esta idea, es la experiencia de Cooper. O sea, con pocas horas y con pocos días de conocer al plantel, yo estoy seguro que si algo ha hecho Héctor Cooper desde el momento en que le dijeron, mira, soy Franco Velasco y quiero conversar contigo de la posibilidad o García Pay, no sé quién haya sido el que lo haya contactado, pero estoy diciendo simplemente una metáfora, desde el momento en que le dijeron, mira, ¿estás para dirigir a Universitario de Deportes de Perú? Yo creo que lo primero que Héctor Cooper dijo una vez terminada esa conversación fue, vamos a ver a qué juega la U, vamos a ver qué jugadores tiene, vamos a ver cuál es la historia del club, empaparse de todo lo que significa el mundo universitario de deportes, sobre todo en el presente, porque bueno, la historia siempre es bueno conocerla y que se fundó en tal año y todo lo que ustedes quieran, pero el presente, qué compite, cómo ha venido el equipo, los jugadores que están ahí y demás, se debe haber encontrado con que, por ejemplo, varios de ellos son seleccionados con Perú, que tienen bastante tiempo, eliminatorias encima con Perú. Algunos de ellos han jugado un mundial, tipo Oreja Flores. Me parece que Polo, no recuerdo bien, pero me parece que Polo también estuvo presente, el caso de Corso, por citar algunos de los jugadores que estuvieron presentes en el Mundial de Rusia 2018 y que hoy por hoy integran el plantel de Universitario de Deportes. Entonces, y debe haber visto muchas horas de partidos de lo que juega la U, de lo que ha jugado en los últimos 3 años, de cómo ha jugado este año, cómo se ha parado con Rabanal, cómo se ha parado con Coco Araujo, cuáles han sido las falencias del equipo. Y yo creo que ya él ha llegado al club con un prediagnóstico de lo que necesita el equipo y ha tratado de ponerlo en marcha. A mí me llamó mucho la atención un video que mostraba los entrenamientos, breves segundos, ni siquiera no sé si llevaba un minuto, pero en el que estaba parado al medio de la cancha dirigiendo el entrenamiento, y una de las cosas que incidí, control, pase, se mueve, control, pase, se mueve. Uno de los conceptos por ahí más básicos de la pichanga, del toque y muévete, toque y muévete. En la pichanga muchas veces usamos eso, ¿no? El toca y muévete, toca y avanza, toca y avanza, toca y avanza. Eh, y tratar de llevar esa idea al equipo, porque dos cosas creo yo. Una, te da dinámica, es decir, te da rapidez, te da de que los movimientos entre líneas, es decir, las transiciones de defensa medio, medio ataque o defensa ataque directamente, sean más rápidas, sean más ágiles, y que además mueves mucho al contrincante, lo haces correr porque están de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá, de acá para allá. Salvando las diferencias, era un poco lo que llevaba a ese Barcelona exitoso de Guardiola que todos recordamos y que muchos dicen confundió al fútbol. Bueno, era un poco de lo que hacía. Es más, a Xavi yo le he escuchado mucho ese concepto del control, pero para eso hay que tener digamos, la sutileza o la táctica, la capacidad técnica para hacer un control orientado, control, y ya estoy listo con la cancha de frente para dar un pase. Salvando, como digo, las diferencias, es un poco lo que yo creo que trata de vender o de armar como idea de juego Héctor Cooper a su llegada a Universitario, porque es un concepto muy básico y que es algo que en corto tiempo lo pueden ir adoptando, y se vio, o sea, ayer se vio que los jugadores, lejos de conducir, porque muchas veces hacían conducciones largas, Carabalí trataba de conducir, en 3 cuartos la perdía, no había control. Entonces terminaron desorden. En el primer tiempo fue menos, porque la pelota la tuvo menos la U en el primer tiempo, pero se veían esas transiciones y que Nacional por ratos se desordenaba y terminaban en jugadas próximas al arco, porque no hubo tantas claras en el primer tiempo.
En el segundo tiempo se terminó de notar mucho más esto. Además que yo creo que Baba comete un error en cuanto al planteo, a cómo plantear el partido, y en su replanteo en el segundo tiempo hace, o sea, le facilita el trabajo a la U porque el lateral que estaba para ese lado era Barcia. Era uno de los que más peligro había desbordado, había ganado algunas pelotas, hay un autopase que se hace con medio con taco y que por poquito la logra tocar, creo que es Fara el que la toca y la saca al córner. Había sido de los más peligrosos en cuanto a lo que significaba el ataque, hablando de jugadas, no de remate, sino hablando de jugadas, construcción de jugadas y aproximaciones. Y lo retrocede, lo aleja del arco de Universitario, saca ancheta y más bien termina metiendo al diente López. Y le acomoda, o sea, Carabalí ahí sí empezó a hacer la avenida Uruguay parecía, ¿no? O sea, pasaba y pasaba y pasaba y pasaba y pasaba, y por eso es que en el segundo tiempo se hace más evidente. Ahora, en esas transiciones en las que el equipo de Héctor Cooper perdía el balón porque era bastante profundo, sobre todo por izquierda, y habían en algunas circunstancias recuperaciones, no estuvo tan fino la U al momento de finalizar las jugadas o de llevar esa superioridad que ya empezó a plasmar en el segundo tiempo hacia el área. Y cuando trataban de salir la gente de Nacional, se encontraban con un Fertoli. O sea, para mí es no solamente el mejor partido de Fertoli desde que está en la U, sino que me parece que es uno de los... a ver, la figura del partido para muchos es Carabalí, por todo lo que desbordó, por todo lo que causó a nivel de, digamos, peligro en el área de Nacional o aproximaciones al área de Nacional, y lo que defendió, porque retrocedió sobre todo en el primer tiempo para poder tomar al lateral a Bracia. Sí tuvo que retroceder bastante, pero incluso en esa etapa estuvo bastante bien el jugador ecuatoriano, y yo creo que por eso se valora mucho su rendimiento, pero creo yo que la clave de todo el partido y la clave del éxito de este replanteo que ha hecho Cooper en poco tiempo es principalmente Fertoli. Nadie tenía a Fertoli jugando ahí, jugando de lo que jugó, medio un contención mix, digamos un mixto, pero el hombre se comió la cancha, o sea, era desesperante seguramente para la gente de Uruguay. Yo a los relatores, y después he estado chequeando algunos videos de relatores del típico relato de YouTube eh, durante el partido en vivo, y era para varios de ellos desesperante y frustrante, y se escuchaba en el ambiental del estadio también, porque cada vez que había algún rechazo, algún intento de salir jugando de parte de Nacional, Fertoli era el que ganaba la pelota, ganaba la dividida, te la punteaba un poquito y te la hacía rebotar y salía lateral, te la punteaba un poquito, ya no controlabas tan cómodo y la terminaba recuperando ese alguien que hacía las coberturas, como en algún momento fue Carabalí, o Fara en su momento, hasta Concha. Entonces, mucho del bien hacer de Universitario ayer ha sido principalmente por la figura de Fertoli en el mediocampo. Eso nadie la tenía, esa es toda de Cooper. Y yo creo que ahí es donde radica ese perfil de experiencia y digamos, los años de trayectoria de un técnico como lo es el profesor Cooper. Ahora, se demoró algún rato en hacer cambios, hasta el minuto 78 creo que son los primeros cambios. Hace un triple cambio, eso sí, entra Murrugarra, entra Cajima y entra Flores. Los que terminan siendo el Sugaray, sale Polo, que en teoría parecía que estaba medio sentido, y sale Concha, ¿no? Ya también un poco, yo creo, pensando en refrescar ese medio campo, y sobre todo en no descuidar mucho el tema de la marca, ¿no? Murrugarra te aporta mucho más, y con un Fertoli que estaba volando, pues era
era una alternativa atractiva la de tener a un Murrugarra que quede un poco más, además que Nacional nunca atacó por el medio, o sea, las veces que lo intentó no pudo porque ese triángulo que terminan armando Concha, Fertoli, Perejes y bueno, luego entre Murrugarra ahí, fue bastante sólido, dio muy bueno, tenía mucha dinámica y al tener buen pie los tres, se rotaban la pelota, sabían cómo mantenerla, sabían cómo abrir hacia los carrileros que se proyectaban y yo creo que eh, muchas veces en el fútbol se usa este término, le termina dando una escueleada a Baba Cooper. Yo creo que le analizó bien lo que hace Nacional bien, lo que no hace tan bien y puso el planteamiento necesario para enfrentar a este Nacional de visita. Veremos si mantiene la formación y sobre todo el esquema el fin de semana que juega el sábado, me parece mediodía, contra Moquegua de visita, pero por lo pronto a nivel de Copa Libertadores la U ha quedado a un triunfo. Ahora, ayer los comentaristas decían algo de que tal vez en alguna parte ya final del partido Cooper entiende que es mejor no arriesgar a ganarlo porque lo puedes terminar perdiendo y ahí sí se complicaba bastante el grupo para la U. Eh, Porque ganarlo igual no te asegura más que la Sudamericana. O sea, si es que la ambición crema está en avanzar en la Copa Libertadores y llegar otra vez a octavos de final, sí o sí, incluso si ganaban ayer, tenían que salir a ganar ante Tolima, por lo menos por un gol. Esa situación no ha cambiado, claro. La diferencia es que la próxima semana, cuando reciban a Tolima en el Monumental, parten, digamos, con la necesidad imperativa de ganar el partido. Si es que, sobre todo si es que se da un resultado positivo en el partido en Uruguay de Nacional, ¿no? Que, como digo, el no haber ganado ayer lo que implica es que Nacional todavía tiene una última bala de llegar a Sudamericana. A Libertadores ya está fuera, ya está oficialmente eliminado, digamos, ya no matemáticamente no tiene cómo clasificar. Pero en lo que respecta a Sudamericana, sí, todavía puede sacar a la U de ese torneo si es que la U no saca un buen resultado frente a Tolima. Eh, pero finalmente, como lo digo, depende, el escenario va a ser más o menos el mismo en cuanto a la necesidad de ganar. Si lo que quieres es seguir en Copa Libertadores, la U lo que tiene que hacer es ganar por 1-0, por 2-1, por 10-0, por medio gol, lo que quieran. Pero lo que tiene que es que ganar y con eso se asegurará un cupo en octavos de final como segundo de grupo detrás de Coquimbo que ya hizo la tarea y ya está clasificado con una fecha de anticipación a la siguiente fase del torneo. Veremos, yo creo que ha sido una, como estoy acá titulando, ha salido aprobado este primer test Cooper, el técnico argentino que ahora ha asumido las riendas del equipo merengue y tocará ver que en la Liga 1 rectifique, seguramente con alguna rotación, porque creo que con la banca que tiene Universitario debería bastarle para poder afrontar el partido contra Moquegua, darle descanso digamos, a los jugadores más trajinados. Se me ocurre un Carabalí, se me ocurre incluso un Fertoli, se me ocurre un Alzugaray. Son jugadores que yo creo que el día miércoles en el Estadio Monumental van a ser claves, con lo cual deberán llegar lo más descansados posible. Así que interesante esta primera presentación de Fertoli, eh, trayendo un buen resultado de Uruguay y veremos si es que la próxima semana logran la clasificación a octavos de final por segundo año consecutivo. Después de lo que pasó con Cristal y con Cusco también el día de ayer, prácticamente sería el único equipo que pueda acceder a dicha fase. Cristal creo que matemáticamente todavía puede, pero tendría que pasar que Junior de Barranquilla le gane a Palmeiras, que me parece recibe
a Junior en Brasil. Es muy complicado que tenga 2 derrotas consecutivas y además Cristal deberá ganarle al líder del grupo, a Cerro Porteño, con lo cual, y de visita, si es que no me equivoco, con lo cual yo creo que está bastante cuesta arriba el tema para el equipo bajo Pontino, con lo cual, si bien matemáticamente ambos tienen todavía posibilidades, y esto es fútbol, puede pasar cualquier cosa, yo creo que las posibilidades, al menos el que depende única y exclusivamente de sí mismo, es Universitario de Deportes, que deberá definir eso el próximo miércoles. Así que muchas gracias, siempre en los comentarios, libre de dejarnos su punto de vista. ¿Qué les pareció este primer partido de Héctor Cooper? Dejarnos un like o un dislike, incluso siempre es bienvenido. Y pues nos vemos bueno, nos vemos el fin de semana seguramente con los partidos principales. Se define el campeonato tal vez. Tal vez tendremos campeón o ganador, como le llaman la organización del campeonato, al que salga, digamos, victorioso de este torneo de apertura. Puede haber ya definición del ganador del torneo de apertura con el partido que se jugará entre Alianza y Chancas el día sábado. Así que estaremos seguramente analizando un poco post partido lo que ha sido este encuentro. Así que nos vemos. Hasta la próxima.